Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel es un libro político en realidad. Estamos en el capítulo 23. Aquí estamos viendo que unos hombres, dice, que le traicionan a David, o le traicionan realmente. Solamente que el que dirige la historia es Dios, y entonces todas estas negatividades, como decíamos en los cursos anteriores de nuestro encuentro bíblico, decíamos Dios es el que dirige la historia. Este es nuestro tiempo. Cada uno de nosotros entonces tiene que hacer lo mejor posible en la construcción del reino de Dios. Pero la ya se caen. Y dentro de toda esta amalgama de nuestra situación de vida, en búsqueda del reino de Dios, también nosotros encontramos, y algunos filósofos que hablan y que dicen que lo que mueve la historia es justamente lo positivo y lo negativo, la tesis y la antítesis, el bien y el mal. Y eso es, dice, lo que produce el movimiento de la historia, el descubrimiento de muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, hay una cosa, no sé, negativa. Yo quiero transportar gran cantidad de tierra. Bueno, entonces no sé cómo hacer en una pala, entonces voy pensando algo que no estoy pudiendo hacer, algo que me es negativo, por decir, hasta que invento, ¿verdad? Se inventa el camión, un camión de carga, un camión, camión tumba. Bueno, entonces se dan cuenta, ante una necesidad, o sea, es la necesidad del hombre, una cosa que no estoy pudiendo hacer porque se me vuelve negativa esa situación, entonces yo busco solucionar. Ojalá que todos entendamos también eso, ¿verdad? Porque ante la tesis y la antítesis, ¿verdad? Entonces, en este movimiento que se produce, ojalá al llegar a la síntesis todos busquemos verdaderamente poner ese aspecto positivo en todo caso. Ante elementos negativos que no podemos estar haciendo, ya acabe y por la mía. Y eso quiere decir la construcción del reino de Dios. Bueno, vean en reflexión del aspecto de la razón, del aspecto del Jokma, como decía, ¿verdad? Entonces, ya hay puro peñane acá, un dedito de cerebro. Bueno, ahora, miremos un poco lo que hoy la palabra de Dios de este libro tan interesante nos dice. Estamos en el capítulo 23 y sobre todo el versículo 21. Saúl le responde a esta gente, a estos que quieren traicionar a David, que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Tenemos que ubicarnos de nuevo. Aquí hay unos hombres que vienen desde el desierto de Sif. Vamos a leer un poco para saber, para ubicarnos.
cómo van reaccionando estos personajes y qué es lo que va a suceder al final. Unos hombres de Sif subieron de Gibeá, donde estaba Saúl, y le dijeron: David está escondido entre nosotros en los refugios de Jorsa, sobre la colina de Jaquilá, al sur de la estepa. Por eso, rey, baja si es que así lo deseas, y nosotros nos encargaremos de ponerlo en tus manos. Saúl les respondió: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Pero vayan, se lo ruego, y asegúrense bien. Fíjense por dónde anda y quién lo ha visto por allí, porque me han dicho que es muy astuto. Observen y reconozcan todos los escondites donde podría ocultarse. Cuando estén bien seguros, vuelvan a verme y yo iré con ustedes. Y si está en el país, registraré todos los clanes de Judá hasta encontrarlo. Ellos se dirigieron hacia Sif, precediendo a Saúl. Mientras tanto, David y los hombres estaban en el desierto de Maón, en la depresión al sur de la estepa. Saúl y los hombres salieron a buscarlo, pero alguien avisó a David y él bajó a la roca que está en el desierto de Maón. Saúl se enteró y se lanzó en persecución de David por el desierto de Maón. Saúl iba por un lado de la montaña y David con sus hombres por el lado opuesto. Y así entonces, en esta búsqueda, David y Cuama hay otros que le informan, atención, Reñe Muñaina. Entonces van por el lado opuesto. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta
vuelvas a darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 23. Hoy con el versículo 21 principalmente, en esta gran narración de estos hombres que vienen de Sif, del desierto, y le traicionan a David. Es decir,
vienen a contarle a Saúl, su enemigo, requete enemigo que le está persiguiendo, pero ya vimos también la actitud, porque siempre la palabra de Dios más bien está apuntando a la actitud, no al estilo, ¿verdad? Como muchas veces nosotros lastimosamente recibimos, ¿verdad? Y se nos presenta como diciendo, aquí tenemos más bien una forma de entreguismo, porque eso es lo que está queriéndonos decir, esto que quieren entregarle a David, a alguien que siempre se ha preocupado por la comunidad, en síntesis, justamente hubo entregarse a Saúl. Entonces quiere decir, como muchas de las reflexiones nos llevan, uno y lleva peñane a capetetea lleva por un entonces descubrimos que aquí podría haber un gran oportunismo. Eso es lo que estos hombres posiblemente tampoco dicen, ¿verdad? No dicen. El autor sagrado no dice. No dice unos hombres que eran muy oportunistas, que aprovechaban la situación, entonces ya que Saúl y David, entonces para tener su beneficio, que esto, que no te cuenta el motivo, el porqué, sino que dice nomás que estos hombres vienen y lo delatan, dice, ahí está David con nosotros, etc. Y después, incluso con la terminología que van utilizando, por eso rey, baja, si es que así lo deseas. Y nosotros nos encargaremos de ponerlo en tus manos. Que sigue orero y y entonces es un oportunismo como nosotros encontramos en nuestras actitudes. La gran pena que a veces nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios o reflexionamos la palabra de Dios, muchas veces ya calcula, ya sé, mira un poco cómo eran. Oye, esto hace 2500 años que se escribe, ¿entiendes? Mira por lo que sucedió, mira por lo que le hicieron, mira por lo que... Anda ya que esto es para nosotros. Y anda, porque te ve con esta vez la oportunista que en aquel tiempo, ¿entendiste? Hoy ya aprovechase. Porque de la presidente Pepe, de la presidenta, de la institución, de P, de amor, entonces somos oportunistas, buscamos, ¿verdad? Lo que nos convenga, porque ese es mi amigo, porque ese es mi socio, porque ese es esto y aquello, ¿verdad? Y esa es la realidad del hombre, ¿verdad? Y eso sucede desde que el hombre fue hombre, pero no quiere decir que tiene que continuar así. Sabemos que también, ¿no? Porque ahora con esta charla bíblica, con este estudio bíblico, con ya todo el mundo vamos a cambiar. No, esto se que va a seguir millones de años. Millones. Porque el hombre que es hombre, ¿verdad? Entonces, más de 5 millones de años tenemos como historia, ¿verdad? Entonces, es bastante complicadito. Pero eso no quiere decir que tenemos que desanimarnos, al contrario. Nosotros tenemos que poner ese granito de arena, pero para la Biblia lo dice, el aspecto religioso lo dice la construcción del reino de Dios, construcción del reino de Dios. La Biblia te presenta el aspecto religioso y es lo único verdaderamente que da fuerza, porque esta pues es una propuesta, ¿verdad? Es una propuesta que nos da el Evangelio. El Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios nos da una propuesta de cambio, del crecimiento, de la humanización, de la dignificación del hombre, en realidad, pero al mismo tiempo se da cuenta que hay fuerzas muy grandes, la antítesis, como decíamos en los cursos anteriores, la tesis y antítesis, pero de ahí sale una síntesis, y eso es lo que produce el movimiento, y eso es lo que va produciendo nuestra misma evolución, ¿verdad? De nuestro pensamiento, nuestra forma de sociedad. Pero detalle y la oportunista. Ahora nos está hablando de los oportunistas. Y si nosotros nos damos cuenta y si nosotros entendemos eso, entonces la palabra de Dios en este caso, como propuesta para el cambio de esto, nos llama una conversión, ¿verdad? Esa sería la propuesta de la Biblia. Y entonces, bueno, por eso que por lo menos damos ese granito de arena para poder reflexionar un poco. Además, entonces, de presentarle a estos tipos, de delatarle a David, encima se ofrecen y le dicen, ¿saben qué, rey? Baja, si es que así lo deseas. Monjo alfombra, ves en donde
y nosotros nos encargaremos de ponerlo en tus manos. O sea que estás seguro, querido rey, que nosotros te vamos a apoyar. ¿Qué beneficio será que estaban buscando? No sabemos, porque aquí tampoco ellos no dicen nada, ¿verdad? Pero entonces aquí quieren entrar, ¿verdad? En sintonía con este rey, es una buena oportunidad. Por eso le llamamos oportunista, ¿verdad? Porque es una buena oportunidad que se nos da. Sabemos que Saúl le está persiguiendo a David. Nosotros sabemos que David está con nosotros, está en nuestro territorio, y entonces ahora es la oportunidad, ahora o nunca. Y por eso en el curso anterior nosotros hasta estábamos calculando. Todo el mar Muerto tiene 80 kilómetros así, ¿verdad? De largo, más hasta el desierto de Sif, bajando un poco hacia el sur, otros 30, 35 kilómetros, ¿verdad? Y luego subiendo hacia el norte del mar. Entonces Jerusalén, unos 25 kilómetros más, 30 de Moisés, y después entonces bajando un poquitito más allá hacia Gibeá, que es el lugar donde estaba Saúl en ese momento. Entonces sumando y restando, aquí nos da 80, 30, 140, casi 150 kilómetros Uibe, casi 150 kilómetros Uibe, solamente para delatarle y para entregarle, ¿verdad? Estalla. Bueno, vamos a seguir reflexionando, porque gusto te acoge. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo. Que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón,
que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Experimenta la esencia espiritual de Medjugorje y más allá con la Fundación Ñande Yara Ñe en un viaje transformador. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Transporte seguro y cómodo, visitas guiadas a sitios sagrados y lugares de interés, tiempo dedicado para la reflexión personal y la oración. Acompáñenos en este viaje inolvidable y descubre la belleza espiritual de estos destinos únicos alrededor de Italia. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Es el tercer año que el Papa Francisco confiere diferentes ministerios a grupos de laicos. Lo hace cada tercer domingo del tiempo ordinario en la Misa de la Palabra de Dios establecida en 2019. Durante la celebración, los candidatos se acercan al pontífice para recibir el ministerio. Este año fueron 11 laicos provenientes de distintas partes del mundo como Brasil, Alemania o Corea del Sur. A los que reciben el ministerio del lector se les imparte la bendición y se les entrega una Biblia. Riceve il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore dell'uomo. Amén. Lo mismo hace el Papa con los del ministerio del catequista, pero en vez de una Biblia se les entrega un crucifijo. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo, annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. En enero de 2021, el Papa modificó el Código de Derecho Canónico para que las mujeres pudieran acceder al ministerio del lectorado y del acolitado. Meses después, con otro motu propio, instituyó el ministerio del catequista. No se trata de una ordenación, sino de poner en valor algunas tareas realizadas por los fieles laicos. Además, esas funciones ya se hacían desde hace tiempo. Los lectores tienen como función proclamar las lecturas no evangélicas, así como, por ejemplo, la dirección de grupos de lectura de la Biblia. Los catequistas están al servicio del anuncio y la transmisión de la fe, en la iniciación de la vida cristiana o en el acompañamiento de la misma. En cualquier caso, uno de los puntos clave es la formación seria de los candidatos, tanto a nivel básico como específico del ministerio que van a asumir en la vida de la Iglesia.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe. Estamos con la palabra del Señor para el día de hoy, en este jueves 25 en que celebramos la conversión de San Pablo. Escuchamos desde los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 3 al 16. Pablo, dijo al pueblo: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en la casa de la ciudad de Jerusalén y he sido iniciado en el país de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino del cristianismo, llevando encarcelado a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de todo esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y yo me dirigí hacia allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad para que fueran castigados. Y así continúa. Hoy es la conversión de Pablo, queridos amigos. Este día entonces ya van a ver memorial. Memorial y dice Pablo me convertí a Huella con este encuentro del Señor. Después de toda una historia que nos va narrando, quién era yo, de Pablo. Llego a para hacerlos encarcelar, para hacerlos castigar. Pero sin embargo la voz de Dios, que ha llegado a mi conciencia en mi vida, eso me tiró por el suelo. Me cambió mi estructura, me cambió la mentalidad. Es por algo. Y eso es lo que hizo con Pablo. Si el Señor le ha tocado a Pablo es porque tenía una misión específica que tenía que confiarle. Y por eso Pablo muy inteligentemente comprende, entiende y va a dar este paso. Se pone al servicio de Dios. No soy yo, ¿verdad? Sino que es Jesucristo. Me pongo al servicio del Señor porque el Señor es el que trae verdaderamente la paz y la luz para las naciones. Hoy entonces, queridos hermanos, al recordar a San Pablo, cada uno de nosotros ñañemoyá. Hoy entonces está la Pablo y Shahuaina, que estamos persiguiendo a la iglesia por A o por B motivo. Procuremos escuchar la voz del Señor que nos llama ñaneatoina y que quiere cambiar nuestra estructura y nuestra manera de pensar para ser grandes apóstoles del reino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 21. Ahora queremos subrayar dentro de esta historia. Saúl le respondió. Entonces dice, que el Señor los bendiga. Esta es la respuesta de Saúl ahora. Que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Fíjense que anteriormente, cuando David comenzó a escapar, uno de los primeros momentos en que David se escapa, él va al santuario, ¿se acuerdan? Se va al santuario de Nob, ¿verdad? Y ahí, eso estábamos en el capítulo 21. Ahí se escapa, se va, se encuentra con el sacerdote Ahimelech. Allí él tiene que hacer un poco de todo, un botadura, nada que esto, que aquello. Y vareá o carúa el pan del templo, del santuario. No hay arma, no hay nada, él no lleva nada. El otro se sorprende también a Ahimelech. Bueno, pero esto era solamente para saber un poco la situación. Pero ¿qué pasa? Y ahí mismo
después viene todo el problema porque Saúl, dentro de su enojo, le culpa, ¿verdad? Nada más y nada menos que al sacerdote. Y manda exterminar a todos los sacerdotes, imagínense. Masacre de los sacerdotes de Nob. En el capítulo 22, cuando viene esta masacre, versículo 6 en adelante, en el versículo 22 del capítulo 22, comienza todo eso. Y cuando llegamos al 18 dice, luego el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados junto a él, vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David, fíjense. Aún sabiendo que él huía, no me lo denunciaron, no me lo denunciaron. Es decir, ellos no se apiadaron de mí, ellos, pobrecitos, no me dijeron que David, porque él pues lo que quiere dar a entender, Saúl, que es David el culpable, no sé, que es David el que se está poniendo en contra de él. Y sin embargo el autor sagrado cuida ese aspecto del primer instante. David en ningún momento atenta contra Saúl, en ningún momento. Hasta el final David no va a levantar ni le va a tirar una piedra al rey Saúl, imagínense. A pesar de que también ya sabemos que en el capítulo 16 Samuel ya le había consagrado como rey a David. Ese fue el momento en el capítulo 16, ¿verdad? Que Dios le unge a David como rey a través de Samuel. Pero Saúl sigue en carrera. David va entrando de a poquito como en un proceso también de aprendizaje. Y tal vez, como decimos siempre, como Dios es el que dirige la historia, dentro del plan de salvación, Peñan de Yara o Weruda vive, o cualquier cuál es el problema real. Porque él entonces no solamente está viendo, oye, va la situación. Oye, mira que el rey actualmente, mira que Saúl pea, mira que ellos, oye, pipita y chupe, la gente espera. No. Él lo experimenta en carne propia. Entonces, un rey como Saúl, que tendría que estar al servicio de la gente, oña atender, oña engarecuan, se clapean, algo peña de yara la no lleva. Y vas a ver a oña embollar y te oí como si fuese algo suyo. Claro que en el capítulo 8 de este mismo libro también nosotros habíamos leído cuáles son, entonces yo diría los peligros, porque ahí decía los derechos del rey. Más que los derechos del rey, yo diría cuál es el peligro de tener un tendotá que esté al frente del pueblo, que es, entre comillas, de nuevo después un mal necesario. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de tener, no sé, una forma de gobierno, una forma de organización? Toda organización y toda institución, ciertamente que nunca será la que 100% pueda responder a todo, ¿verdad? En algunos países llegaron, ¿verdad?, a una organización espectacular, pero siempre después hacen agua en otras cosas. Por ejemplo, algunos países que llegaron al aspecto de la justicia, el aspecto de lo económico, el aspecto de la igualdad social, y hay otras cosas que van perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, pierden el aspecto religioso, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el hombre, nunca diga 100%, pero en todos los aspectos de la dignidad del hombre, ¿verdad? Parece que porque ya confiamos solamente en nuestra razón, ya no organiza por interima, a ver el porio de la mondajana, y por allá el conteme. No necesitamos de motochorro porque todo el mundo está bien. No necesitamos de gente corrupta porque todos tenemos buena formación y sabemos que tenemos que luchar por el pueblo, tenemos buena educación y todos estamos bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, un poco así. Entonces nuestras leyes y la justicia, no necesitamos que nadie venga a coimear, porque todos ya sabemos que esta es la forma de que todos realmente estemos bien, ¿verdad? Y entonces después vamos caminando un poco, vemos, pero hacemos agua otra. Siempre
también esos países hay algunos, ¿verdad?, que ya es Araime Peña de Yare, porque ellos se volvieron dioses con sus leyes muy humanas, entonces piensan, bueno, con Naña y Cote me venían de Yarare. Se dan cuenta que somos bastante incompletos, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar, reflexionar, y tenemos que procurar integrar todos los valores y los principios que Dios nos ha regalado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aunque sumergido en la oscuridad por la ceguera, desfilaban ante los velados ojos de Saulo las imágenes de los furibundos integrantes del tribunal y sus esbirros, lanzando piedras al desnudo Esteban, cuyas ropas le habían entregado a él en custodia. Escuchaba los insultos proferidos en contra del diácono y la andanada de guijarros que impactaban en su cuerpo desmadejado, y se avergonzaba de su impasibilidad ante la crueldad del espectáculo. Sentía remordimiento por la hazaña con la que durante mucho tiempo persiguió a los cristianos, a quienes sacaba rastras de sus casas y metía en la cárcel. Lo atormentaba el recuerdo de los dignos rostros de mujeres, niños y ancianos que firmemente se proclamaban seguidores de Cristo y soportaban estoicamente los juicios amañados a los que eran sometidos y en los cuales él actuaba como acusador. Desconcertado y confuso veía discurrir una y otra vez el momento en que quedó ciego en el camino a Damasco y se aferraba a la oración y al ayuno a la espera de que le fuera devuelta la luz a sus ojos. Poco antes, y con el fin de perseguir a los cristianos y apresar a cuantos pudiera para llevarlos ante el tribunal de Jerusalén, en donde debían ser juzgados por los sacerdotes del templo que le habían encomendado tan cruda misión en vista de que era el enemigo más fanático del cristianismo, Saulo de Tarso avanzaba hacia la ciudad de Damasco cuando en sus cercanías y al filo del mediodía, según lo cuenta el mismo Saulo en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, vi en el camino una luz venida del cielo, más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a todos los que iban conmigo. Todos caímos a tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar coces contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, que me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a mostrar. Te voy a librar de tu pueblo y de los paganos, a quienes te enviaré a abrirles los ojos para que pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los consagrados. Como el potente resplandor lo dejó ciego, Saulo debió ser conducido por sus compañeros a Damasco. Y por orden del Señor fue llevado 3 días después ante el venerable Ananías, quien le impuso sus manos y al instante Saulo recobró la vista. Vio la luz de su propia salvación, se hizo bautizar, cambió su nombre por el de Pablo y se convirtió en el apóstol de los gentiles, porque desde entonces el incipiente cristianismo que estaba circunscrito a los fieles de extracción judía adquirió dimensión universal de la mano de Pablo, quien llevó la buena nueva a Corinto, Tesalónica, Éfeso, Colosas, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía, Pisidia, Galacia, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Atalia, Filipos, Macedonia y Malta, en fin, prácticamente a todo el mundo. Y a varias de las iglesias fundadas por él en algunas de estas ciudades, les dedicó sus famosas cartas apostólicas que están contenidas en el Nuevo Testamento. Definitivamente Pablo sí cumplió a cabalidad, según los versículos 19 y 20 del capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, la orden dada por Jesús resucitado en su aparición de Galilea. Id pues
y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por eso hoy, 25 de enero, día de la festividad de su conversión, pidámosle a San Pablo que nos muestre el camino de la salvación. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero, junto al Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yara Ñee. Yo sin ti no
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 23, sobre todo el versículo 21. Saúl es el que responde: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Es decir, nosotros, ¿qué diríamos? Yo, por ejemplo, tendría que haber respondido, ¿verdad? A estos vendepatria, a estos traidores. Va él allá en algo, a ver. Va él con la pende de Beruaco, a ver. Va él la pedelatada vive. O sea, ¿con qué razón? O si no, le voy a preguntar también. O sea, aquí pues es ya como para preguntar, ¿verdad? Preguntar. Si uno es honesto también consigo mismo, ¿verdad? Porque aquí pues tenemos que mirar la actitud también de Saúl. Saúl ciertamente estaba tan furioso, tan airado, y David que se le escapa, Tecu, Pepiraya, Nicatuyara, Jone, Nicatuyar. Y así entonces también esto se le está ubicando en una situación bastante difícil, oye, complicada. Entonces, si era sido una persona honesta o lo que sea, el mismo Saúl, si él tuviese razones y hubiese visto también que David era una persona, bueno, ¿por qué yo le tengo que estar persiguiendo, etcétera? Él hubiese preguntado a él. A ver un poco, díganme, ustedes, del desierto de Sif, va el a va el a Pipotajen, ¿qué a cambio están buscando? ¿Viste? Por eso nosotros desde el comienzo que reflexionamos esta narración, decíamos gente oportunista. Oye, pero como la Biblia siempre nos va enseñando actitudes del hombre, de la persona, actitudes ante las cuales nosotros tenemos que actuar y tenemos que mirar y tenemos que decir, bueno, pese ya entonces aquí ciertamente nos encontramos con algunas personas, como son estos hombres que vienen desde Sif, que caiga algo ahí. Y entonces nos muestra también que Saúl verdaderamente cae también en esa misma situación. Porque jae oye por yahubere kokase, jaemagatu la aishiñagaina, jaemagatu. Eso es como muchas veces, ¿verdad? Vemos nosotros que estamos haciendo mal, pero sin embargo, no, son los otros los que me atacan, son los otros los que hablan por hablar. Y no es así, queridos amigos, porque normalmente si nosotros estamos en el mal, después enseguida si vienen un poco las repercusiones también como consecuencias del mal que nosotros producimos. Hay una frase que dice, ¿verdad?, que si el río suena, es porque trae mucha agua. Si el río suena, es porque trae agua. Y entonces, pues, la ñandeña en durojina, la iconojina, pero algo que esto y aquello, es porque hay algo que está trayendo consigo. Pumbarete, hinaña en duina. Ahí con la oyereante, ¿verdad? E incluso yo le diría más, el río suena y muchas veces procuramos darle silenciador, o si no, a la gente le metemos ahí pegomita y vemos no cogiendo
hoy me da algo dome ya yo pues ya pues por no que en tu pa la va esa va a puina y va a ir a situación, ¿entiendes? Entonces, estos elementos son importantes que nosotros tengamos en consideración. Y esas actitudes. La Biblia siempre nos enseña a mirar actitudes del hombre. Cómo se comporta David, cómo se comporta Saúl, cómo se comportan estos hombres. Y ahora, sobre todo en este versículo 21, cómo se comporta Saúl. Es Saúl el que le responde: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. O sea, él, oye, se quiere hacer el pobrecito aquí. Por Yahweh case. Eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Gente maoí la pobrecito mí. Gente maoí entonces la oí por ambaye. Y entonces deja pasar y entonces dice, bueno, que el Señor verdaderamente a ustedes les bendiga porque ustedes son los únicos. Hace rato ya estuvimos viendo en ese versículo 22 y en el capítulo 22, versículo 17, cuando él le pide a su escolta que le maten a estos sacerdotes, aún sabiendo que él huía, ustedes dicen, no me denunciaron. Los servidores del reino quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y mátalos tú. Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Bueno, siempre entonces aquí nos da a entender que David es, entre comillas, es el culpable, según Saúl. Pero hasta ahora no estamos encontrando ninguna causa, no estamos encontrando. La única causa es cuando también su propio padre Saúl se enojó, ¿verdad? Se enojó, pero de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque Jonatán le dijo a su papá, a Saúl, ¿verdad? ¿Por qué va a morir David? ¿Qué ha hecho? Saúl empuñó, imagínense, la lanza para atacarlo y entonces Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Jonatán se levantó de la mesa muy enojado y no comió nada el segundo día entonces de la luna nueva, porque estaba afligido a causa de David, a quien su padre había injuriado. ¿Se dan cuenta? Entonces, de Saúl tampoco no sabemos el por qué le está persiguiendo. Así tampoco no sabemos por qué estos hombres vienen y le están delatando y traicionando a David. Son actitudes en realidad que en el fondo son como preguntas retóricas, decimos. Estas actitudes nos tienen que llamar la atención a nosotros y decir, bueno, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo nosotros nos comportamos con los demás? Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.